Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo aquí en el capítulo 3 del Festín de las Bestias. Las dos partes pasadas habíamos hablado sobre la educación basada en competencias. Ahora queremos dejar de lado un poquito este tema, aunque lo vamos a estar retomando conforme vayamos avanzando en estos programas o en estas videocharlas que le llamo. Pero igual quisiera enfocarme a literatura que les había prometido autores, les había prometido obras que pudieran ustedes elegir para leer. Así como tomar un tema que puse hace poco en la fanpage de Facebook, que habla sobre una propuesta de la religión incluida en la educación, igual que la reforma educativa que se está sonando mucho ahorita en el país. Entonces les esperamos que nos sigan con nosotros. Vamos después de este intro del Festín de las Bestias y comenzamos con nuestro programa. Gracias. Decíamos anteriormente que la educación basada en competencias es para gente incompetente o bien para crear gente pendeja. Sin embargo, yo les estaba haciendo la invitación a salir de este cuadro, de salir de lo que es la educación basada en competencias que nos están exigiendo, tanto a maestros como a alumnos, y pensar fuera del cuadrito. Y el pensar fuera del cuadrito tiene que ver con cómo promovemos la crítica, el análisis, pero no en una crítica y un análisis dentro de las materias, sino dentro y fuera de las materias. Es decir, qué tanto lo llevo a la vida cotidiana de lo que me quiere decir un texto y por qué me lo quiere decir. También comentaba anteriormente que podríamos comenzar por lo que es la literatura y la literatura cómo nos da este parteaguas para empezar a pensar, para empezar a criticar, a hacer un análisis, a crear un criterio propio de lo que estamos leyendo. Sin embargo, es muy importante recalcar el qué es lo que leemos, porque no cualquier literatura, que ya lo he mencionado anteriormente, no cualquier literatura podría ser llamada literatura como obra de arte. Veíamos que hay una diferencia entre literatura como obra de arte y literatura chatarra. Y decíamos entonces, o dije, que la literatura chatarra tiene que ver con todos estos autores de superación personal, mientras que la literatura como obra de arte tiene que ver con autores, con textos, con temática, con una propuesta que hay, una propuesta social que él he querido definir así a lo largo de lo que es el arte, para podernos encontrar nosotros directamente con esta propuesta social. Creo que el mayor problema que tenemos en México, aparte de la educación basada en competencias, tiene mucho que ver con la nula o poca lectura que se hay en el país. Si mal no recuerdo, en el 2011, la última investigación que se hizo sobre cuánta lectura había en el país como promedio era de un libro, 1 libro uh, por persona, que se leía al año. En el 2012 supuestamente las cifras subieron, pero estoy seguro que no subieron, al contrario disminuyeron. Y fue el 1 punto, yo creo, cuando mucho, de un libro que se lee al año en promedio. El problema también no, tiene mucho que ver con los costos de los libros. Sin embargo, tenemos ahorita una muy buena herramienta que es el Internet, donde podemos encontrar estos libros de literatura como obra de arte en PDFs, ¿no? Que lo puedes traer desde tu celular, como tu computadora, como tu tableta. Cualquiera de eso podría ser una opción para nosotros empezar a leer, o los jóvenes empezar a leer. El problema con los jóvenes es qué comienzo a leer, porque de pronto tengo en boga estas novelitas de vampiritos pedorros que se iluminan con la luz del sol, que no quiero decir nombres para que ni siquiera lo busquen. Igual tenemos, ¿qué les gusta? Otro tipo de literatura que nada más te ayuda a pensar, perdón, no a pensar, sino a saber qué es el sexo, que ya también ustedes lo saben. No el sexo, sino me refiero a quién me estoy refiriendo, del autor, tanto el libro. O estos libros de superación personal que te ayudan a reflexionar, a sentarte a la orilla de un río y tirar una piedra y pensar que tu vida se ha vuelto nada. Bueno, este tipo de literatura no la vamos a tocar aquí desde hoy en adelante. Nunca lo he tocado con mis alumnos, mucho menos lo pienso tocar ahora con ustedes.
pero sí adentrarnos a literatura que a ustedes les pudiera llamar la atención, ciertos autores, ciertas temáticas, ciertos textos en específico. Y voy a comenzar por lo elemental. Si hay gente que nunca se ha atrevido a leer, porque no sabe qué empezar a leer, o porque le cuesta trabajo porque no hay un hábito de lectura, y el primer libro que le ponen a leer en la escuela son mamotretos que no puede leer porque no entiende el vocabulario, o porque no le llama la atención la historia desde un principio. Podríamos comenzar con lo que yo lo he dicho, lo he platicado con jóvenes, con algo muy elemental. Y por elemental me refiero a fácil de leer, pero muy lleno o lleno de muchas cosas interesantes dentro de la literatura. No solamente en teoría literaria, sino en toda la historia que encierra detrás de la historia. Lo que es leer entre líneas. Que más adelante veremos cómo llegar a leer entre líneas. Y les voy a dar nada más un ejemplo de autores que pudieran ustedes leer, empezar a leer aquellos que no han leído nada o que no saben por dónde comenzar a leer. Tenemos una Isabel Allende chilena, que podría recomendarla ampliamente en la lectura, sobre todo porque es muy digerible, mas no tan fácil de leer en el sentido de la historia de lo que trata. Es decir, habría que poner mucha atención en lo que está tratando de decir la autora a través del texto. Esta escritora tendría que ver o tendría sentido con alguien mayor a ella, y no por años, sino en categoría literaria, y me refiero a Gabriel García Márquez. Es otro de los autores que podría recomendar como principio de cuentas a leer. Ambos van a retomar lo que es el realismo mágico, donde la fantasía se vuelve parte de la realidad, donde la realidad se vuelve parte de la fantasía. Por ahí podríamos comenzar con literatura o con lecturas que pudieran cautivar al joven estudiante. O a la gente adulta que no ha leído nunca antes nada y que podría comenzar a interesarse por este tipo de literatura. Eso creería yo que sería la base para comenzar a leer. Habría otros tantos autores, ¿no? En México tenemos, por ejemplo, a José Emilio Pacheco, con las batallas en el desierto, que a lo mejor muchos de ustedes ya lo leyeron en secundaria o en preparatoria, pero no supieron por qué leerlo ni qué hay detrás de esta lectura. Que son novelas pedorritas, que yo siempre he dicho que en una o dos idas al baño se lo echan. Me refiero al libro. Igual podría ser Aura, ¿de quién? De Carlos Fuentes. Igual podría ser, si nos vamos a un sentido más puro en las cuestiones de ensayo, que no es tanto novela, no es tanto cuento, no es fantasía, sino una reflexión del mexicano, a Octavio Paz con El laberinto de la soledad. O nos podríamos ir con una cuestión igual del laberinto de la soledad, la reflexión que hace sobre el mexicano Octavio Paz, pero llevarlo a la novela con La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Estos autores van a plantear una forma muy amena de hablar de la literatura, con la literatura, hablar del arte a partir del arte, donde manejan no solamente ideas, sino manejan también cuestiones que directamente van a ser parte del mexicano que lo está leyendo, o bien de la persona que no sea meramente mexicana, pero que también lo lee y se puede reconocer en el texto. Algo que tenemos que tener en cuenta de la literatura es que la literatura cobra vida o cobra sentido al momento en que perdura. Hay, una, hay un tiempo de duración en los textos. Estos textos que les he mencionado no pierden duración en ello. Al contrario, abarcan desde un principio que fueron escritos los años 50, años 60, años 80, cada uno de ellos, dependiendo hasta la fecha, ¿no? Porque siguen siendo constantes. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en cuestiones de literatura como obra de arte? La literatura como obra de arte propone eso, que sea una literatura universal, un discurso universal, que aunque hable de Latinoamérica, hable de Centroamérica, hable de México en sí, va a hablar a través de estas lenguas, a través de estos léxicos, de este vocabulario, va a hablar de una historia que puede ser generalizada. Lo mismo que otros libros de otras entidades, de otros continentes, de otros países, que también tienen esta parte universal. Si ustedes ya han pasado por este tipo de lecturas de Gabriel García Márquez, de Isabel Allende, de Carlos Fuentes, de Octavio Paz, de Mario Benedetti, de... ¿Quién más les podría mencionar? Que ustedes pudieran acercarse a esta lectura de manera fácil, porque lo van a encontrar no solamente en internet, sino en las bibliotecas o bien en las librerías, y que no son costosas.
pero que puede llamarles la atención para comenzar a leer y seguir leyendo, crearse un hábito de lectura. Estos autores que les menciono no solamente tienen novelas o teatro, en el caso de Mario Benedetti, también va a tener poesía, también va a tener cuento, y cualquiera de esos van a tener cuento. Con Isabel Allende podría recomendarles los cuentos de Eva Luna, sin embargo, les diría que hay que primero leer la novela Eva Luna para poder llegar a los cuentos de Eva Luna. O con Gabriel García Márquez les podría recomendar los 12 cuentos peregrinos, que son 12 cuentos, donde ustedes van a encontrar una fantasía exquisita a través de lo que escribe o lo que escribió en su momento el Gabo. También tenemos de José Emilio Pacheco cuentos. Tenemos muchos autores mexicanos que ni siquiera se tocan en las escuelas. Tenemos a Carlos Fuentes que fue, bueno, aquí hago una pausa y les hago una cuestión de morbo para que a ver si ustedes se interesan en leerlo, con Aura. Alrededor, ¿qué les gusta? A finales de los años 90, principios del 2000 más o menos, hubo una ola de pendejez en México donde se prohibió la novela de Aura por un colegio católico. Quien lo prohíbe fue Abascal, el difunto, que en paz descanse si es que puede. Es el que prohibió porque su hija en la escuela secundaria estaba leyendo el de Aura. Era un libro pecaminoso para este tipo de familias, que hablaba del Cristo, que hablaba de la entrega, el amor, o del sexo, en las cuestiones eróticas, frente a una cama y enfrente de la cama, en la pared, un Cristo que los veía todo. Que ahí yo me pregunto cuánta gente no coge frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe o un Cristo en la cabecera. Pero eso no es mi punto, ni quiero llegar a ello. Cada quien puede coger como quiera y con la Virgencita y con los cristitos que quieran. Pero este morbo creó que la gente no nomás retirase la literatura o este tipo de colegios retirase la literatura de Aura de las escuelas, sino que empezó a haber un auge mayor en la compra y lectura de este libro para ver qué es lo que hablaba. Entonces se lo recomiendo, espero que ustedes encuentren ese morbo o en ese morbo encuentren la literatura o la lectura que yo les estoy diciendo. También es muy común encontrarnos con muy pocas mujeres dentro del estudio de la literatura, me refiero al estudio de preparatorias o de secundarias. Muy poco se mencionan las mujeres. Y en México tenemos bastantes mujeres que van a llevarnos a la literatura como obra de arte. Les recomiendo el libro que se titula, que son cuentos, y se titula Río Subterráneo de Inés Arredondo, mexicana. Les recomiendo las obras de teatro de Elena Garro. Les recomiendo lecturas de Amparo Dávila. Hay muchas mujeres que podríamos retomar en la literatura mexicana. No solamente mexicana, tendremos también, por ejemplo, argentinas, una Luisa Valenzuela, con Cambio de Armas, que es excelente, es uno de mis preferidos, el Cambio de Armas. Cada una de esas literaturas que les he mencionado, cada uno de estos libros, de estos textos, de esos autores, no solamente retoman cuestiones históricas o cuestiones ideológicas, sino que van a plasmar una manera de ver la vida diferente. Ahora mi pregunta sería, o la pregunta de ustedes podría ser, ¿para qué leer? ¿Por qué leer? Y lo que yo siempre les he contestado a mis alumnos es, la literatura te da cultura. Al momento que uno comienza a leer las cosas, comienza a conocer también el pensamiento de estos autores, el contexto de estos autores, dónde vivieron, dónde nacieron, dónde estuvieron creando esta literatura y por qué la estuvieron creando. Y entonces nos vamos a ir el porqué de la literatura escrita como obra de arte. Podemos entender por qué, por ejemplo, el cuento de La casa tomada de Julio Cortázar tiene una representación muy importante dentro de lo político, de lo económico, que aunque muchos de los autores, el tipo de literatura que escribía no estaba pensado con la idea que nosotros ahora podemos retomar en un análisis o en una crítica, sí vemos como el inconsciente o el colectivo cultural que viven esos personajes como autores, personajes de una vida cotidiana en una Argentina, en un México, en un Chile, en una Europa, van a plantear lo que ellos han vivido, lo que ellos quisieran vivir o lo que ellos pudieran anhelar haber vivido también. Otro de los libros que les puedo recomendar podría ser el de Patrick Süskind, que sería El perfume, que muchos a lo mejor de ustedes vieron la película,
que la película no es mala, sin embargo, leer el libro es más que fabuloso. Cualquiera de esos libros pudieron haberse llevado o se han llevado a la pantalla, pero no hay como leer el texto y llevar que tu propia imaginación cree esta pantalla y te lleve a adentrarte, a imaginarte las cosas tal cual te lo están planteando. La literatura como obra de arte te hace pensar, pero pensar en un sentido de razonar. El por qué utiliza tal cosa, por qué utiliza tal nombre los personajes, por qué los personajes visten de tal manera, por qué el texto se llama tal cual. Y es lo interesante de la literatura. Y yo cuando me preguntaban hace poco, ¿cómo haces que los alumnos se interesen por la literatura? Yo digo, a lo mejor de un grupo de 50 se pueden interesar dos y ya es ganancia. Y creo que mucho tiene que ver con el morbo, cómo cautivamos a la gente a partir del morbo. Y el morbo es lo que mueve todo. El morbo va a mover que tú tomes un libro y lo termines de leer. Pero el morbo no solamente si pensamos o si ustedes están pensando en morbo, a lo mejor se van a ir mucho a lo que es sexo, morbo, ¿no? Muerte, morbo. Escatológico, morbo. No es precisamente eso. El morbo es el porqué de las cosas. Cuando uno se convierte en un investigador de lo que estás teniendo frente a ti como lectura y te pones a analizar todos los elementos que hay en un texto, el por qué lleva este nombre este personaje, el por qué viste de esta manera, el por qué está situado en este lugar, tiene que ver el uno con el otro. Son pequeños campos semánticos que te llevan a una relación total. Y es lo que hace que la literatura sea rica en sí. A continuación les quiero explicar el cómo llegó a que la gente se interese buscando a partir del morbo. Les decía que la forma en que podríamos acercarnos a la literatura de una forma morbosa es encontrar todos aquellos detalles que nos hacen pensar el porqué de los textos. Sería muy difícil ahorita enfocarnos a una obra literaria que todo el mundo haya leído para poder llegar a analizar esta obra literaria como obra de arte. Pero lo que sí puedo hacer, que creo que todo el mundo de alguna manera u otra ha conocido, son los textos de cuentos infantiles. De alguna manera los han leído, se los leyeron o los han leído a otras personas. Y siempre comienzo con este tipo de análisis con mis alumnos de literatura o de no literatura. Y les comienzo a preguntar, por ejemplo, pensando los títulos de cuentos infantiles, tomamos por lo general lo que es Caperucita Roja, porque es la más fácil de digerir, en cuestiones de conceptos de detalles que hay en el texto. Caperucita Roja y les pregunto, ¿por qué se llama Caperucita? Sí, sabemos que es una caperuza, que la prenda que lleva puesta es una caperuza, por lo tanto es una niña Caperucita. ¿Por qué rojo? Pues porque es el color que eligió el autor. Sin embargo, ¿tiene o no importancia estos dos detalles? Que sea caperuza y que sea color rojo. Y les pregunto primero, haciéndoles crear un análisis. ¿Por qué tendría que ser rojo y por qué tendría que ser caperuza? ¿Cambiaría el texto si yo le pongo la bufandita amarilla va por el bosque? Y lo primero que hay que hacer es encontrar en el texto cuál es la justificación que nos hace decir que sí tiene que ser caperuza y que sí tiene que ser color rojo. Y no nada más por lo que está escrito por arriba del texto, sino lo que hay debajo del texto, lo que hay entre líneas. Y veíamos entonces, o vemos entonces, que si yo pienso en el color amarillo, si voy a tomar el texto como la bufandita amarilla va por el bosque, el color amarillo me hace pensar en plátano, me hace pensar en pollito, me hace pensar en sol. Y la bufandita me hace pensar en invierno o que la niña está enferma de la garganta, así sea calor y se tiene que cubrir. Si nos vamos un poco atrás con la cuestión del color rojo y la caperuza, y pienso en el color rojo, se me viene a la mente sangre, se me viene a la mente advertencia, se me viene a la mente, no sé, amor, pasión. Y tengo en cuestión de caperuza, si yo me imagino la caperuza que es una capa con una capucha, y se la pongo a una persona, sea niño, sea anciano, sea lo que fuera,
Veo que detrás de la caperuza no hay nadie, es decir, no sabemos la identidad de alguien que hay detrás de la caperuza. Entonces hacemos la comparación o hacemos el análisis directamente en el texto. ¿Qué sentido tiene el color amarillo con el texto? ¿Puede existir el sol, aunque no nos mencione que el sol en el cuento? ¿Puede existir un pollito, aunque no nos mencione la palabra pollito en el cuento? ¿Puede existir el plátano, aunque no nos mencione plátano en el cuento? Y entonces empezamos a descartar. No puede ser plátano porque entonces tendría que ser una zona tropical y ya no bosque. No puede ser el sol porque el sol, el bosque está cubierto, es sombrío, por lo tanto no llega la luz del sol. Y no podría ser pollito y no, o lo podríamos dejar como una cuestión positiva, que a lo mejor la canasta llevara algo de comer como lo que fuera un pollo. Podría ser. Entonces tenemos que de tres elementos, un elemento puede ser válido. ¿Y por qué bufandita o por qué no o caperuza? Tendríamos que justificar en el texto por qué tendría que cambiar de prenda y entonces tendría que cambiar todo el texto. Y no, lo mismo sería en cuestión de la caperuza y lo mismo sería en cuestión del color rojo. ¿Hay sangre en el cuento? Sí, depende de las versiones. Hay la versión original y la versión que todo el mundo conoce. La versión original es donde el lobo se traga a la abuela y el cazador rescata a la caperuza haciéndole sacar del estómago, abriéndole el estómago al lobo y sangre y demás. Y por otro lado tendríamos el amor. ¿Hay amor en el cuento? Sí, entre la abuela, la nieta, la madre, la hija. ¿Hay pasión en el cuento? Que no confundan pasión con lujuria o erotismo. Sí hay pasión. La pasión del lobo por devorarse, esta por querer encontrar y saciar el hambre. Entonces tendríamos que tanto el amor como la advertencia que le hace la madre, como la sangre que hay en el cuento, tiene relación con el color rojo. ¿Y por qué caperuza? Caperuza es que si yo les decía hace un momento, tenemos una persona que no sabemos su identidad, por lo tanto hay una pérdida de identidad. Y sería la justificación en el texto. Algunos de los personajes tienen alguna pérdida de identidad a lo largo del texto y lo encontramos en el lobo. El lobo pierde su identidad para convertirse en la abuela o bien para engañar a la caperuza de que es la abuela. Y ahí le digo a mis alumnos, es el primer travesti que tenemos en la historia, donde se hace pasar por la abuela para poder lograr su cometido. Entonces se dan cuenta cómo el color rojo y caperuza sí tienen sentido, sí hay razón de ser en el texto, aunque no explícitamente nos los diga con las cuatro palabras o con todas las palabras en el texto y que diga la caperuza es por pasión, la caperuza es por falta de identidad, la caperuza tiene que ver por el amor que hay con los niños, el color rojo y la caperuza. No hay necesidad de decirlo, sino hay que nosotros buscarlo entre líneas y entre líneas encontrar la respuesta de lo que queremos encontrar. Ahí es donde comienza el morbo. ¿Cómo nos lleva la literatura por sus títulos, por sus nombres, por sus personajes, por su vestimenta, al porqué del autor comienza a plasmar tales o cuales cosas? La teoría literaria también va a decir que no siempre el autor piensa en estas cuestiones específicamente y dice yo quiero una caperuza con capa y capucha y que sea roja. Simplemente es una cuestión que de manera inconsciente se da. Y entonces vamos a tener dentro de la teoría literaria el psicoanálisis, donde podemos psicoanalizar al personaje, no psicoanalizar al autor, sino el personaje, a los elementos que le rodean y podemos llegar entonces a un porqué de las cosas. Así como lo hicieron con el cuento de la caperuza, como lo hemos hecho ahorita, podrían hacerlo con cualquier tipo de texto. ¿Por qué La casa tomada de Julio Cortázar? ¿Por qué casa? ¿Por qué tomada? ¿Por qué dos hermanos? ¿Por qué ella tiene un nombre que se llama Irene y él no tiene nombre? ¿Por qué el elemento de la literatura francesa que no llega a la Argentina? ¿Por qué el tejer? Todos estos elementos ustedes van a ir encontrando y hay que buscar y hay que tener cultura general para ello. Hay que ver, por ejemplo, el tejido que nos va a remitir a lo que es la literatura griega, con Penélope. ¿Por qué tejía Penélope? Y se los voy a dejar de tarea para que ustedes mismos lo investiguen. Y entonces encontramos que el tejido tiene un significado específico en La casa tomada de Julio Cortázar. Ahora sí, para concluir
con nuestro tercer videocharla. Les decía de la reforma educativa. ¿Ustedes creen que la reforma educativa realmente brinda una calidad educativa académica en las escuelas? No. ¿Ustedes creen que esto llevaría el poder razonar los cuentos de tal forma para que el maestro los pueda plasmar como tal? No. La reforma educativa tiene que ver con una reforma laboral dentro del educativo para los maestros, pero no toca en ninguna forma a los alumnos. Y eso quiero que sea muy específico, lo voy a retomar más adelante, porque es muy amplio el tema, pero me quise enfocar a la literatura que ya tenía pendiente, que les dije que iba a hablar sobre ello. En cuestiones de esta propuesta que está viendo de la religión incluida en la educación básica a nivel pública, escuelas públicas, también habría que revisarlo porque hasta la fecha nada más ha habido una sola noticia que se ha dado en Querétaro. Quizás es la entidad de Querétaro que está buscando incluir la religión en la educación básica. Pero hasta ahorita ni Proceso, ni ningún otro diario oficial, ni tampoco otras revistas que pudieran tener el peso realmente verídico han hablado sobre el tema, por lo tanto no quisiera aventarme o aventurarme a hablar de algo que no existe todavía como tal, aunque sí cabe la posibilidad de que estos gobernantes tan estúpidos que tenemos quisieran incluir la religión dentro de la educación porque creen que es a partir de la religión que se pueden inculcar valores, que yo diría es más bien moralizar de acuerdo a lo que la sociedad necesita, su sociedad necesita, lo de los gobernantes, y no lo que nosotros realmente necesitamos. Y aquí hago un parteaguas donde puedo expresar libremente que la literatura bajo ninguna forma moraliza, no plantea una moral, no plantea unos valores para que tú los sigas, sino te plantea una visión de mundo para que tú mismo vayas haciendo y formando tu propio criterio. Eso es lo rico de la literatura. Yo les dejo con la intención de que ustedes tomen el día de mañana o el día de pasado mañana, cuando fuera, que empiecen a tomar libros, empiecen a leerlos, empiecen a cuestionarse. Si tienen alguna duda me la pueden hacer saber en el fanpage de Facebook y ahí les puedo responder cualquier inquietud o cualquier comentario que tengan. Les agradezco enormemente que estén siguiendo los videocharlas. Ha sido muy grato tener, la verdad, la gran cantidad de visitas que tenemos en tan solo una semana, 2 semanas. Ha sido muy padre el interés que se ha visto por parte de ustedes, de los jóvenes o adultos que nos están viendo, y esperamos que nos sigan y nos difundan. Muchísimas gracias y los espero para la siguiente videocharla número 4 del Festín de las Bestias.